Representantes de medios de comunicación se reunieron con dirigentes de Centro Democrático la semana pasada para conocer las inquietudes y peticiones que surgen para modificar la ley de comunicación. En la reunión se hizo énfasis en los artículos sancionadores de la normativa y en las funciones de la Superintendencia de Comunicación. Para analizar el tema nos acompañarán María Paula Romo, militante de la Izquierda Democrática, y Pavel Robles, síndico de Centro Democrático. Además, la Ley Orgánica de Circunscripción Especial Amazónica ha generado distintas visiones sobre su pertinencia y propuestas. Para abordar el tema nos acompañará Guido Vargas, prefecto de Sucumbíos. Bienvenidos a los desayunos de 24 horas. Aquí empiezan los desayunos de 24 horas. Damos la bienvenida en el set de los desayunos de 24 horas a María Paula Romo, militante de la Izquierda Democrática, y a Pavel Robles, síndico del Centro Democrático. Él es el movimiento del prefecto Jimmy Jairala. Bienvenidos a los dos. Muy buenos días. Bueno, los hemos convocado para poder hablar y poner sobre la mesa los temas que deben ser considerados por la próxima Asamblea Nacional para poder hacer cambios importantes a la ley de comunicación, que durante estos 10 años pues hemos manifestado que hay problemas en el área de la comunicación y la libertad de expresión atravesados y generados por el gobierno que está por salir. Ahora tenemos una ley de comunicación que tiene 3 años de vigencia y que ha limitado totalmente la labor de los medios de comunicación y también ha puesto el dedo en la llaga de la gente que necesita hablar, que necesita comunicarse, que necesita opinar y tiene miedo, no lo puede hacer. María Paula, muy buenos días. A ambos, a Pavel también buenos días. Buenos días. Quisiera que empecemos con el tema de mayor importancia para ambos. ¿Por dónde se debería empezar esta reforma a la ley de comunicación, María Paula? Buenos días, Janet. Muchas gracias por la invitación. Buenos días, Pavel. Creo que hay que retomar la idea, al menos lo que fue el anuncio de para qué se creaba la ley de comunicación, y era para mejorar los espacios de comunicación, para que las diversas voces tengan espacio, y creo que lo que se debe resolver es lo que esta ley ha creado. Esta ley ha creado autocensura, esta ley ha creado temor en los agentes de comunicación, esta ley ha impedido el desarrollo del periodismo de investigación. Una buena parte de ese periodismo se ha trasladado a Internet precisamente para escapar de los mecanismos de control y abusivos de la ley de comunicación y en particular de la Superintendencia de Comunicación. Así que creo que el punto principal es quitarle el carácter punitivo a la ley, que ha asfixiado también económicamente a los medios, y ese debería ser el objetivo central de una reforma anunciada por todos los candidatos a la presidencia, lo que debe tomarse como una señal de que la ley exige reformas profundas. Pavel. Bueno, en principio lo que tendríamos que decir, yo coincido mucho con María Paula, es que el tema de la autorregulación en el Ecuador no funcionó. Eso hay que ser sinceros. Es decir, el respeto a la honra, la profesionalización de quienes ejercían el sistema de comunicación, la ética periodística dejó mucho que desear, y eso justificó en gran medida que exista una ley de comunicación. Una ley de comunicación que vino básicamente a establecer 2 cosas. En el fondo, la propiedad de los medios la vino a regular, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si no, los medios solamente existía la voz de los medios privados y en consecuencia la opinión pública de los privados. Esto permite esta democratización del espectro de los medios de comunicación, que existan diferentes voces de diferentes actores. Eso yo creo que es muy importante. Y lo de forma que exista una ética periodística mucho más elevada. Yo comparto muchas cosas, pero obviamente hay que mejorar muchas cosas más. Pero hay que rescatar el texto legal. La autorregulación no funcionó. Bueno, en mi defensa y en defensa de los periodistas y los medios de comunicación que han revelado cosas importantísimas y han hecho un trabajo pues muy valioso durante los últimos años, valioso para la historia de este país, debo decir que las malas prácticas periodísticas no eran generalizadas. Pero yo les pregunto, ¿lo que tenemos ahora es peor o mejor que lo que teníamos antes, María Paula? Bueno, y eso se podría responder en muchas dimensiones. Ahora mismo Pavel hablaba del tema de la propiedad de los medios y de la concentración. Este era uno de los objetivos anunciados por la ley, el tema de democratizar la propiedad de los medios, y hoy tenemos la mayor concentración que conocemos, pero el mayor concentrador de medios de comunicación
ha sido precisamente el gobierno. Los medios nacionales están principalmente en manos del gobierno y la verdad es que no nos han dado un mejor ejemplo de ese periodo que supuestamente se criticaba. Hemos visto en medios gubernamentales, porque lamentablemente no podemos hablar de medios públicos, hemos visto a medios gubernamentales publicando correspondencia privada, no solo una mala práctica profesional, sino un delito. Hemos visto cómo las sanciones, y esto lo tenemos con estadísticas, cómo las sanciones de la Supercom se dirigen en el 99% de los casos a los medios privados, cómo estas sanciones económicas, además terriblemente exageradas con el tema de la reincidencia, duplicando las multas, cómo estas sanciones se han convertido en mecanismos indirectos de censura y en invitaciones para la autocensura. Hoy el periodismo no es mejor que hace algunos años. Pablo, ¿qué nos puede decir? ¿La ética de antes, digamos la de hoy, es mejor que la de antes? Mire, yo creo que no hay que ir en esa línea de reflexión. Yo creo que lo que es importante destacar es que una ley tuvo que venir para movernos el piso y un poco hacernos un mea culpa y una autoevaluación de cuál era nuestro papel. Yo sí creo que la excesiva cantidad de libertad que existía hacía que las personas digan cualquier cosa amparadas detrás de un micrófono y detrás de una cámara y dañen la honra de otra persona. Pero hoy hacen eso en los medios de gobierno, Pavel. Mire, yo creo que vamos punto por punto. Es decir, no existía quienes deben dar ejemplo son los que peor ejemplo dan, son los que peores prácticas tienen. No existía rectificación, no existía contrastación, no existía comunicación, no existía información. Con respecto al otro que usted me menciona y que yo comparto en alguna medida con María Paula, yo creo que hay que ubicar bien el papel del medio privado, el medio público y el medio comunitario. El medio privado no puede ser la resonancia de intereses económicos, políticos, sociales, y quienes son periodistas no deberían ser relacionadores públicos de intereses económicos. El medio público no debería ser en ningún caso un caso gubernamental. Bueno, usted podría verlo realmente... No, ejemplos concretos, porque usted está generalizando. Sí. Y para poder arrancar a hacer una reforma realmente válida y que pueda hacer mejorar las prácticas periodísticas, tiene que poner ejemplos concretos. Mire, pongamos porque no nos puede poner a todos en el mismo saco. Me parece muy bien. Pongamos ejemplos concretos. Sale un artículo de página 12, ¿verdad? Usted... No, de antes. Lo de ahora lo analizamos después. Mire, usted dice que la ley de comunicación fue necesaria porque antes había prácticas en donde periodistas o medios obedecían intereses de grupos económicos. Deme un ejemplo. Le voy a poner un ejemplo, con todo gusto. A nosotros nos ha compartido el actual asambleísta Jorge Yunda como un medio privado escrito, ¿no es cierto?, con quien él mantenía una relación económica. En algún momento sacó un cuestionamiento en una página diciendo alguna cosa sobre su honra. Él, obviamente, esto nos comparten en los conversatorios que nosotros hemos llevado a cabo. Miren lo importante de la ley de comunicación. Si él hubiera tenido una ley de comunicación, hubiera tenido alguna medida administrativa para poder exigir del medio ese respeto. Lo importante de esto y por qué estamos reunidos aquí. No entendí cómo es el caso. El señor básicamente, Yunda, que es asambleísta de Alianza País. Por supuesto, cuando él hace muchísimos años un medio impreso, ¿sí?, dañó su honra. Y él no tuvo un mecanismo administrativo para poder hacer y tener la rectificación. Yo le pedí un ejemplo de un periodista o un medio que obedezca a un grupo económico. Deme un ejemplo. Me parece que usted, dentro de la medida de lo que usted puede ver, dentro de las líneas editoriales, se puede ver cómo hacen mayor cobertura de un lado y mayor cobertura de otro. No me responden. María Paula, ¿usted qué podría opinar sobre el tema? Algunas cosas que se han planteado aquí, y creo que hay que analizar esto del antes y el después, pero también de hacia dónde queremos ir. Si es que queremos ir en verdad a un espacio, a un debate democrático, en donde la ley no se utilice para proteger, y lo digo entre comillas, la honra de los funcionarios públicos, porque también esa es la distorsión que se ha creado en estos años. La idea de que los funcionarios públicos son intocables. No hay cómo preguntarles nada porque se ofenden, no hay cómo preguntarles nada porque en lugar de usar todos los recursos que están a su disposición, lo que hacen es procesar a los periodistas y a los medios, cuando en la teoría justo tendría que ser al revés. Para la práctica democrática, lo que necesitamos es poder cuestionar a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, los dirigentes de partidos políticos, quien pretende una candidatura, está obligado a dar explicaciones hasta cansarse. Y si el ciudadano, si es que la prensa, que muchas veces hace ese papel de intermediario, le pide explicaciones, eso no debe ser considerado como una ofensa altísima a la honra.
pero las distorsiones que se han creado en este periodo son tan graves que precisamente la ley se ha destinado para que los funcionarios públicos se defiendan, entre comillas, de cualquier cuestionamiento. Los funcionarios públicos están obligados a explicar su patrimonio, sus ingresos, sus decisiones, sus posturas políticas, y ese es un papel que hay que recuperar. No puede ser que la ley se use para silenciar a la prensa o para silenciar a los ciudadanos. Es una distorsión de este periodo de la que podríamos hablar también en lo judicial, porque cuando se dice antes no habían estas medidas, no, sí habían, pero esta idea de la responsabilidad ulterior era judicial, tenía que declararla un juez. Hoy lo que tenemos es una sanción administrativa independientemente de que también se sancione a través de los jueces, y eso no ha generado una mejor idea. Cosas que han caído en el ridículo y cosas que deberían ser reformadas en la ley. Exageraciones relacionadas al linchamiento mediático, sanciones que están vinculadas al código deontológico que plantea un ideal, pero normas tan abiertas que han permitido resoluciones de la Supercom en donde dicen sanción por información morbosa. ¿Qué es información morbosa? Cuando uno la lee puede saber lo que es morboso. Linchamiento mediático, porque confluyeron y concertaron entre sí unas marionetas con un conductor de un programa deportivo, y entonces el primer caso de linchamiento mediático fue para defender la honra del señor Chiriboga de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Esos son los casos que hemos visto. Periódicos sancionados por no unirse a la campaña oficial de descrédito del candidato opositor. Esas no son buenas prácticas para la libertad de expresión, le hacen daño a la democracia. Volvemos con el tiempo, les di un poco más de libertad por lo que hice algunas preguntas para Pavel, pero quisiera que usted pueda retomar este tema. La ley ha servido para proteger la honra de los funcionarios públicos que han estado pues cometiendo algunas acciones que pueden haber sido cuestionadas en buena ley por los medios de comunicación. Mire, si queremos hacer cambios profundos a la ley, lo que hay que cambiar es el sentido de la responsabilidad de todos los actores del sistema de comunicación. La responsabilidad de los periodistas, la responsabilidad de los dueños de los medios de comunicación, la responsabilidad de los ciudadanos que asignamos cosas en determinado momento y decimos es positivo. Cuando vemos un lenguaje que es sexista, racista, intolerante, ¿verdad? O utilizamos palabras denigrantes hacia las personas, eso en muchas ocasiones puede generar rating, ¿verdad? Pero eso no es lo correcto. Si vamos a apuntar hacia un cambio en el futuro, tenemos que cambiar todos, pues no es un asunto solamente de cambiar textos o de hacer observaciones con respecto a lo excesivo que ha sido la ley. No, lo que hay que cambiar es la actitud de todos, y lo que hemos hecho como movimiento es escuchar a los señores periodistas. ¿Qué cosas sí puedo yo decir con absoluta frontalidad? Uno, existe un ambiente ya para este cambio. Dos, se ha reconocido que el tema de la libertad de expresión es un tema que tiene que ponerse en el debate de lo público. Tres, existe la voluntad política dentro de este escenario de cambiar cosas, de mejorar cosas y de implementarlo. Entonces hay que aprovecharlo todos los actores. Pongo otro tema sobre la mesa, la necesidad de cambiar y reformar o eliminar este concepto de que la comunicación es un servicio público. ¿Por ahí deberían empezar, María Paula? Bueno, lamentablemente este concepto fue trasladado de la ley a la Constitución. Y digo lamentablemente por un problema de forma, porque si es que esperamos como un punto de arranque de futuras reformas un cambio constitucional, estamos metiéndonos en un proceso que es muy largo y muy engorroso. Yo creo que hay que pasar directamente a la reforma de la ley de comunicación, y también creo que las reformas en la actuación de los órganos reguladores, porque una buena parte de la ley pudo haber sido interpretada de forma mucho más ordenada, siguiendo parámetros internacionales, siguiendo estándares de derechos humanos, por ejemplo, por la Superintendencia de Comunicación, que al aplicar la ley le corresponde o le correspondía hacer interpretaciones que sean lo más ajustadas a estos estándares, por poner un ejemplo. Lo que ha hecho la Superintendencia de Comunicación es convertirse en un órgano inquisidor que no se ha ganado ni el respeto ni la generación de esta jurisprudencia, y por lo tanto también hay un problema muy grave ahí. Vale. Comparto mucho lo que dice María Paula sobre el tema de la estructura sancionatoria, sobre la excesiva capacidad punitiva. Comparto también sobre el papel que deben tener los medios de comunicación privados, públicos y comunitarios. Yo creo que en eso hay un consenso de todo el sistema de comunicación de que existe un escenario posible para reformar. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Primer elemento, existe una voluntad política, y yo eso creo que es destacable. Si en estos 10 años no existió esa voluntad política, pues Lenín Moreno ha dicho, vamos a instaurar el diálogo, queremos hablar con los diferentes actores, y eso es positivo. Si es que esa oportunidad nosotros no la sabemos leer como actores de la comunicación en los diferentes escenarios, no estamos aprovechando esta coyuntura actual para construir.
Entonces, si nos quedamos simplemente en los retrocesos, las observaciones, las cosas negativas, vamos a vivir un ambiente negativo. Yo creo que hay que ir hacia lo positivo. La ley tiene muchas cosas positivas que hay que salvar, que hay que guardar. ¿Qué cosas son positivas de la ley? Y yo creo que usted, María Paula, va a compartir, y usted también. Si quiere, en un momentito sí, vamos con las cosas positivas de la ley, o no sé si es que María Paula quisiera empezar por ahí. ¿Hay cosas positivas en esta ley que hay que rescatar? La ley tiene unas partes declarativas respecto de las cuales es muy difícil hacer una crítica de la declaración. Es decir, la comunicación es un derecho, la libertad de expresión se asocia a este derecho. Es correcto, está escrito en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo han dicho todos los tribunales. Por eso es importante fijarnos en los excesos que se han cometido, porque a nombre de esas declaraciones lo que se ha hecho es precisamente lo contrario. Por eso es tan importante también mirar cuál ha sido la aplicación de la ley. La ley habla, por ejemplo, del tema de empujar, de crear un mejor ambiente, de reservar frecuencias para la comunicación comunitaria. A pesar de que la ley habla del 34% de las frecuencias, en la vida real ni siquiera se ha llegado al 3% y la ley casi va a cumplir 4 años de aplicación. Incluso las radios comunitarias han sido asfixiadas. Entonces, la ley debe ser evaluada no solamente por sus declaraciones retóricas, sino por su utilización para lo que ha servido en la práctica, que es precisamente lo contrario. Pavel, ¿qué rescataría de la ley? Rescatable en la aplicación práctica, la rectificación. Antes no existía esta rectificación en la medida que existe hoy. Antes se dañaba la honra de una persona y la rectificación era probablemente un anuncio en letra 8, ¿sí? Hoy en día existe esta rectificación. Yo creo que los medios también han hecho un mea culpa sobre la contrastación de la información. Creo que se han visto obligados a ver la contrastación. Creo que existe una verificación de las fuentes. Creo que en el tema de la censura hay que mejorar muchas cosas. Mire, ¿qué cosas son positivas? La protección de los derechos de los niños. Antes se revictimizaba a una persona que había sufrido una agresión, a una niña, por ejemplo, que había sufrido alguna actitud de violencia. Y otra vez el periodista iba con la cámara, porque eso generaba rating. Entonces, el contenido nacional, por ejemplo, las franjas horarias. Existen muchas cosas positivas que yo creo que sí hay que rescatar y hay cosas que son cuestionables en las cuales sin duda nos vamos a poder poner de acuerdo. Bueno, esto de que el periodista mete el micrófono, y estoy totalmente de acuerdo con usted, pero Pavel, usted debería mirar un poco los canales de gobierno en donde se sigue haciendo esa práctica, en donde la crónica roja, que es un género que realmente pues yo no lo cuestiono ni lo satanizo, pero sí hay medios de comunicación que viven de eso y que son quienes primero deberían dar ejemplo. Y no le oigo siendo crítico como hacia el gobierno como casa adentro. Quienes imponen la ley y quienes deberían dar el mejor ejemplo a través de sus medios de comunicación son el gobierno. Y donde ocurren esas cosas que usted acaba de decir, que son negativas y que la ley trata de rescatar, digamos, o cambiar, pues justamente ocurren ahí. Es decir, yo sí creo que para poder hacer un cambio general hay que dar buen ejemplo y el buen ejemplo debe venir desde el gobierno. Estimada Janet, permítame contestar esto. Yo creo que he dicho y he sido enfático y categórico en decir que esto es un cambio de todos. De los medios públicos, de los medios privados y de los medios comunitarios. Y aparte de eso, de la audiencia, de los dueños de los medios de comunicación y de todos los actores de la comunicación. Yo no quiero pecar de injusto, porque una de las cosas que está pasando realmente es que nosotros no somos objetivos en el análisis. En el análisis nosotros somos muy duros a veces con los medios privados y somos muy laxos con los medios públicos, pero no. La verdad es que ambos actores deben cambiar y reformular sus prácticas comunicacionales. Esto viene desde la estructura de sanción y todos los demás actores. Tengo que terminar y tengo solo 2 preguntas más. La una es sobre la rectificación, para retomar, que yo creo que también que es una cosa positiva, pero yo creo que se ha distorsionado en este tiempo, porque sepan ustedes que aquí se han rectificado entre comillas, cosas, imponiendo videos o imponiendo pues textos a los diarios con mentiras ahí adentro, pero como es rectificación y orden de rectificar y nos dan 72 horas para hacerlo, no podemos modificar una sola palabra de la rectificación que viene con mentiras. Entonces, ¿en qué se ha convertido la rectificación que era una buena idea, digamos, de la ley de comunicación, María Paula? Sí, la rectificación y la réplica son 2 derechos que están asociados a la libertad de expresión, incluso los contenía ya la Constitución anterior. Es cierto que muchas veces habían medios que no daban lugar a la rectificación y la réplica, pero lo que vivimos en la comunicación y en muchas otras cosas es habernos ido de un extremo al otro extremo.
Y la rectificación y la réplica son para poner una voz que no fue considerada o para corregir una información. No puede ser que la rectificación y la réplica sea interrumpir un programa de radio o de televisión con un video y que un periodista esté obligado, o de audio en la radio, y que un periodista esté obligado a pasar el video en el que le denigran al periodista y está obligado a sentarse en la televisión a mirarlo, o que un diario está obligado a recibir una primera plana, una portada en donde viene la foto, el titular, el contenido de la noticia. La rectificación y la réplica son para que los funcionarios públicos se sienten en los medios de comunicación y expliquen su versión y respondan preguntas. Eso es lo que nos ha hecho falta. Lo han dicho, hemos caminado del lado de la no regulación, es decir, de la libertad que se convirtió en libertinaje, hacia el otro lado, el control que pasó de ser control a ser intervención. Hacer abuso. ¿Hacia dónde? Hacer intervención. Yo no creo que sea abuso, pero en todo caso, ¿hacia dónde vamos a caminar? Y yo les pido más bien su participación en los futuros foros que organice Centro Democrático para alimentar precisamente estas críticas que se las puede volver constructivas, no tan negativas. ¿Hacia dónde caminamos? Estamos caminando hacia una propuesta que, uno, aproveche esa voluntad política establecida por el nuevo presidente electo, Lenín Moreno. 2, establezca un nuevo rol y un nuevo papel de la responsabilidad que deben tener los medios de comunicación y todos los actores. 3, se respeten los derechos de la gente a comunicarse, a oírse, a intercambiar ideas. 4, se vean las minorías. Y 5, jamás se pierda la dimensión de que para comunicar hay que decir la verdad y hay que hablar de corazón y con respeto a todas las demás personas. 30 segundos, María Paula, simplemente para redondear y terminar esta primer, digamos, encuentro para poder poner sobre la mesa lo que hay que reformar en la ley de comunicación. En 30 segundos, si es que uno pudiera enumerar las reformas, yo me atrevería a decir que es urgente detener el concurso de frecuencias, vender los medios incautados, convertir en públicos los medios que hoy son gubernamentales, garantizar que la Supercom, si es que existe, porque también habemos quienes creemos que una posible reforma es eliminarla, pero garantizar que la Supercom no abuse, no se exceda en sus facultades de sanción, que no exageren las multas, que no asfixie a los medios y que se pueda emprender un diálogo sobre el resto de detalles en la reforma. Pablo. Yo quiero complementar, porque básicamente existe un acuerdo más de lo que dice María Paula, sino de lo que nosotros hemos podido recoger de los diferentes periodistas. Y voy a volver al tema de la ética, la deontología. La ley puede ser perfecta y cualquier ley puede ser perfecta y usted puede tener la mejor constitución del mundo. Si el corazón de la gente no cambia, si la actitud de la gente no cambia, si nosotros no hacemos un compromiso por tener valores, por promover respeto en los medios de comunicación, por promover contenidos de valor, por promover que exista una sociedad tolerante e inclusiva, eso no va a cambiar. Entonces hago un llamado público a eso, ¿no? Claro, yo complemento diciendo que para que haya buen ejemplo para la sociedad, ese buen ejemplo debe venir desde el Ejecutivo, desde la Presidencia de la República hacia el mandante, porque se le exige al mandante teniendo todos los sábados un pésimo ejemplo con pésimas prácticas comunicacionales y de allí eso se vuelve una cascada hacia el resto de la sociedad. Bueno, hay una voluntad política diferente, no hoy, ¿no? Ojalá. Hoy hay una voluntad política, se lo estamos afirmando. Les agradezco a ambos por estar esta mañana con nosotros.